Hola, ¿qué tal amigos de Ferrer Yu-Gi-Oh? Hoy comenzaremos una nueva sección dedicada al coleccionismo. A esto quiero hacer un paréntesis. Como ya lo he dicho antes, ser coleccionista no significa tener cartas caras o una carta super cara. Eso no te convierte en un auténtico coleccionista. Tampoco estar completando ciertas series, eso tampoco te hace coleccionista. Lo que te hace coleccionista es conocer lo que tienes. Hay gente que puede tener las cartas más caras o los objetos más caros y realmente no sabe nada de información de lo que tiene. Y hay personas que incluso tienen cosas un poco más baratas, pero saben de dónde viene, en qué edición salieron, todo ese tipo de cosas. Entonces, si quieres ser un buen coleccionista, mi tip es que te informes de dónde vienen las cosas que tienes, porque a veces puedes decir esta carta o este objeto es muy caro, pero ni siquiera sé de dónde viene ni nada. Entonces, como recomendación, hay mucha información cambiada en las redes, alterada, que malinforma sobre todo al mundo del Yugi y a ciertos coleccionismos, ya que podemos llegar a ver precios excesivamente grandes y nos podemos preguntar si realmente ese precio o ese valor es lo que tiene esa carta. Entonces, comencemos con este video. Bueno chicos, antes que nada dejemos en claro ciertos puntos y para eso tenemos que ver la evolución de las cartas a lo largo de los años. Primero comenzamos en 1998 con las cartas de Bandai. Esas cartas fueron las primeras que salieron de Juego de Monstruos y podemos ver que pues los dibujos a mí me llaman mucho la atención, aunque para decir verdad pues Konami superó totalmente las expectativas en cuanto a la creación de monstruos. Aquí tenemos una del mismo año, ahí podemos checar en la cámara, dice 1998, Konami no a la venta. Esas cartas, ¿por qué decían no a la venta? Pues bueno, estas cartas no se compraban en el mercado, porque recordemos que estas cartas salieron en un videojuego llamada Monster Capsule Breed and Battle. Este videojuego, pues como vemos, solo salía en Japón, o sea, no existía en otro lado más que en Japón. Pues como ven, era un juego tipo ajedrez, bla bla bla. Después haremos un post de esto, para no llevarnos tanto tiempo, continuemos. Y ya en 1999, como podemos ver, tenemos las primeras cartas de videojuego. Recordemos que 1999 es la época de cartas sin sello. Y pues realmente eran muy parecidas la calidad y textura a las del sobre normal. Continuemos. Y aquí entramos con una sección muy especial antes de pasar a las cartas con sello, ya que estas cartas eran secretas por nombre y eran super por el monstruo. Este tipo de rareza no existe más que en esta edición, que fueron sobres de edición limitada. El tipo de foil se llamaba Ultra Secret. Aquí tenemos el nombre, Ultra Secret. Y estas cartas, la verdad, son una joya obtenerlas. Estaremos hablando más a fondo de ellas, porque es un poco largo el tema y no quiero que se nos junte con todo lo que vamos a ver ahorita. Continuemos. Y vamos entrando en el año 2000, donde empiezan a salir las cartas con sello. Y también tenemos las cartas de videojuego, que recordemos que son la sección de los G3 a los G6. Estas cartas de videojuego son algunas muy difíciles de encontrar en buenas condiciones, porque recordemos que pues en esos tiempos los niños no tenían respeto, me incluyo, por las condiciones o cómo resguardar unas cartas. Entonces tenemos las cartas normales, las cartas de videojuego y más adelante, posteriormente en el año 2001 y 2002, estarían saliendo las cartas Ultimate, que serían una joya para estos tiempos de ahora. Continuemos. Otro punto importante a tomar es saber qué significa la exclusividad en el mundo de Yu-Gi. Muchas veces te habrás encontrado esta carta de Zoa entre carpeteros y pues la verdad, Zoa, a pesar de ser una carta vieja
y de videojuego ronda dentro de los 40 pesos a los 60 pesos legalmente entre carpeteros, entre ventas de Yugi. Y tú te preguntarás, pues la japonesa ha de ser un poco más barata porque es japonesa, no se puede jugar y aparte no tiene sello. Bueno, vamos a hablar sobre esto. Existen muchos mitos y mucha mala desinformación que hace que la gente empiece a generalizar. ¿A qué me refiero con esto? Frases como las japonesas valen menos, frases como todas las cartas en español valen menos, cartas que no estén en inglés valen menos. No tiene nada que ver con el idioma, nunca se dejen generalizar por el idioma y ahorita voy a explicar por qué. Ustedes no me van a dejar mentir. Todos en la vida hemos visto que quizás ustedes o un amigo tiene estas cartas, que son los cuchillos, la caja mística, las cortinas, como 20 Magic Cylinders japoneses de cuadro grande, la maguita de cuadro grande y lo que era el famosísimo mago de Arcana. Y se preguntarán, estas cartas realmente son muy accesibles, son muy baratas. Los Magic Cylinder estarán en fácil 10-15 pesos. El mago oscuro de Arcana japonés, por muy caro que lo encuentras en unos 50 pesos. Y lo que es legal pedir por esta maga es de 120 a 150, que sería como la más cara de la colección. Y pues igual la cortina 20 pesos, los cuchillos 20 pesos, 15 pesos. En fin, son cartas que son muy baratas y ahora vamos a explicar el porqué. En el año 2001, Japón empezó a sacar los paquetes de Premium Pack demasiadas veces. Eran tantas las copias que sacó Japón que hoy en día todavía venden el sobre sellado de Premium Pack 4 y las cartas siguen sin tener tanto valor, por lo mismo que existen muchas cartas de ellas. Si Japón hubiera hecho menos impresiones y existieran menos cartas de estas, su valor sería aún más grande. Por eso tenemos los ejemplos con cartas en español. No significa que las cartas en español, por ejemplo, del deck de Yugi, Kaiba, Pegasus y Joy, sean más baratas porque son en español. El hecho de que son más baratas son porque hubo más impresiones en español que en inglés. Eso significa que las posibilidades de tener una carta en inglés son un poco más bajas. Y que todas las cartas que salieron, dato importante, todas las cartas que salieron en español de los decks de Yugi, Pegasus, Kaiba y Yugi, todas son cartas de primera edición. No existe una carta de deck en español que no sea primera edición. Continuemos. Aquí tenemos un claro ejemplo de que podemos ver la misma carta. Las dos son japonesas. Por aquí nos damos cuenta que esta es una versión de 20 aniversario. Como ya saben, las cartas de 20 aniversario son de colección. ¿Por qué? Porque no hay muchas, porque van a subir su precio. Y si comparamos las impresiones que tiene Premium Pack 4 con 20 aniversario, veremos que la cantidad cambia rotundamente grande. Entonces, ahorita el precio de la maga me parece que está subiendo arriba de los 3,500 pesos, mientras que esta maguita de este lado de Premium 4 se va a mantener de los 120 a los 150. Continuemos. En el año 2003, cuando apenas salieron las primeras estructuras con el formato completo, que ya vemos que ya no era un cuadro, ya era un formato completo, igual Japón empezó a sacar muchas impresiones de la misma carta. Sacaba muchas impresiones y esto hacía que de este lado de México, en toda Latinoamérica, empezáramos a ver que vendían muchas barajas y muy baratas de Japón. Te podías encontrar la estructura desde los 100, 120 pesos
y en esos tiempos los otros decks estaban arriba de los 350 pesos. Entonces la razón ahí era, si me compro una baraja japonesa, las cartas me salen más baratas, pero en los torneos oficiales no me las dejan jugar. Entonces ese es el descubrimiento del mito de por qué eran tan baratas en esos tiempos, porque Japón hizo tantas impresiones, que eran tantas las cartas, que las cartas, por no tener tanta exclusividad, bajaban su precio. Ahora, pongamos otro ejemplo, continuamos. Tenemos cartas como Metal Zoa, que siempre vamos a ver hundidas en las carpetas de los duelistas. Metal Zoa es una carta inservible que realmente pues sería solo meterla para una colección, pero realmente no es una carta que sea difícil de ver. Metal Zoa está entre los 30 pesos a los 50 pesos a lo mucho. No es una carta que te sirva, no es una carta que realmente llame la atención de la gente, pero te sorprendería saber que el Metal Zoa OCG ronda de los 1500 a los 1800, depende de la calidad de la carta. Entonces, ¿por qué esta es más cara? Simplemente porque existen menos copias y porque es más difícil encontrarte una carta que perteneció a ese año y de los videojuegos de Japón que todavía esté en excelentes condiciones. Continuemos. ¿Existen cartas en español que sean más caras que las de inglés? Sí. ¿Por qué? Por lo mismo, por la exclusividad. El juego de Forbidden Memories en español hubo muchos menos tomos que los que hubo en inglés. Es muy difícil ya encontrarte esta carta de videojuego, pero si te la encuentras en buenas condiciones es un santo grial. Ahora, la mayoría de las veces que te las llegues a encontrar, te las vas a encontrar en inglés. Rarísima vez te podrás encontrar un dragón de ojos rojos en español. Continuemos. Ahora, ¿esto significa que las cartas de español sean más caras? No. Esto solo significa que las cartas donde hay menos impresiones son más caras. Continuamos. Entonces, sabiendo toda la información que estuvimos hablando y todo, vamos a hablar del primer videojuego que contenía las primeras tarjetas con sello promocionales en el juego. Y estamos hablando de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters número 3, llamado Three Holy God Advent. En Latinoamérica, en Estados Unidos, lo conocemos como el famoso Dark Duel Stories o como el famoso DDS. Pues, un videojuego basado en el juego de cartas que crearía un torneo físico después de su lanzamiento. Era como un promocional de un torneo que se iba a hacer en agosto del año 2000. La diferencia de este tipo de cartas promocionales, si nos podemos a comparar con los juegos de ahora, los juegos de ahora pues te sacan 3 cartas en cada videojuego. En esta venían 10. Y sobre todo venía una muy especial, que es la de Dunamis Dark Witch, que se envió por correo a las personas que habían reservado el juego. O sea, los que habían pagado la preventa, les enviaron la Dunamis Dark Witch. Por eso es muy difícil de conseguir esta carta. Si se dan cuenta, tiene unos pequeños mordidos, ahí unas mordidas de mi gato. Pues bueno, hizo de las suyas y... bueno, continuamos. Del mismo juego Three Holy Advent y Dark Duel Stories, conocido como G3, en las guías del juego venían unas cartas promocionales conocidas como Panther Warrior y Time Machine. Recordemos que las cartas promocionales de Dark Duel Stories en el formato de inglés era el dragón blanco de ojos azules, que sale aquí en la pantalla, la cabeza de Exodia, que también sale aquí en la pantalla, teníamos a Seiyaryu DDS, teníamos a Trap Hall TDS, teníamos Salamandra DDS. Y algo curioso, para todas las cartas que llegaron a salir en español del formato DDS, se les conocía con las siglas de DOR. ¿Y cómo sabías que era una carta de DDS? Pues muy fácil, eran las únicas que existían de formato paralelo para videojuego. Continuamos. Dark Magician Girl.
es una de las más famosas cartas de Yu-Gi-Oh! Y aquí tuvo su aparición por primera vez en el año 2000, en el torneo de Yu-Gi-Oh! Duel Monster 3 Holy God Advent. Ya mencionamos que el juego solo fue un promocional para este gran torneo. ¿Y de qué torneo hablamos? Yo, el tío Ferrer, te explicaré. Actualmente Dark Magician Girl está incluida en los decks, sabores, paquetes, etc. Ya sale ahora sí que en todo la Dark Magician Girl. Pero originalmente apareció como una tarjeta de premio en Japón, de lo que vamos a hablar ahorita. Empecemos ahorita viendo las cartas del videojuego. Empezamos con la primera carta, G301, Dunamis Dark Witch, carta que solo se les envió por correo a las personas que habían reservado el juego. Hoy en día tiene un precio 10 de 10, de unos 500 a 600 pesos. Continuemos. G302, Serpiente Siniestra. La carta número 2 del set de DDS en japonés. Y sabemos que su precio ronda dentro de los 250 a 300 pesos. Tuvo su impresión en inglés y su edición en inglés llega a costar de los 100 a 150 pesos. Continuemos. Seguimos con G303, Widespread Ring. Recordemos que estas cartas de cuadro se les dice cuadro grande porque la carta se ve más grande que la carta normal. Si comparamos esta carta con esta, podemos ver que la japonesa tiene el cuadro mucho más grande y la imagen por lo tanto se ve más. Diferencias de precios. Widespread Ring inglés ronda de los 30 a los 40 pesos legalmente. Widespread Ring japonesa cuadro grande G3 ronda de los 120 a los 150 pesos. Continuemos. Y seguimos con G304 y estamos hablando del famoso Goblin Fan, que pues también salió en su versión inglés de videojuego. Y esta carta en inglés la puedes encontrar desde los 15 a los 20 pesos legalmente, incluso 30 se puede decir que ya sería un precio caro, pero un precio bueno. Y la carta japonesa ronda de los 120 a los 150 pesos. Continuemos. Seguimos con G305 y con G306. Estamos hablando de Gamma Sword. Y esta carta no fue revelada en una carta de videojuego, sino que fue revelada en el famoso Tournament Pack. Estaré poniendo imágenes de este lado de cómo se muestra Gamma Sword, ya que recordemos que la mayoría de las cartas de Tournament Pack, y sobre todo si son cartas raras o foils, son cartas excesivamente caras o excesivamente difíciles de conseguir. Continuemos. Seguimos con G7 y G8, que como podemos ver es alfa y beta. Y se preguntarán dónde está Gamma. Pues Gamma no salió en esta versión de este videojuego, solo salían estos dos. Que acá los tenemos a la mano para comparar sus tamaños. Y como podemos ver, pues el cuadro grande pues abarca un poco más la imagen. Precios. Alfa de Magnet Warrior ronda de los 40 a los 50 pesos en inglés. Japonés ronda de los 70 a los 80. Beta de Magnet Warrior ronda de los 50 a los 70 en inglés. En japonés ronda de los 70 a los 80. Recuerden, los guerreros magnéticos no pasan de los 80 pesos en japonés. Continuemos. Seguimos con G309, estamos hablando de la bellísima Reina Insecto, y pues que después tuvo su auge en las latas. Vamos a ver una comparativa con las latas del 2004, donde la Reina Insecto pues ya hacía su aparición por primera vez en el TSG. Una maravilla cuando salió. La Reina Insecto puede llegar a costar de los 80 a 100 pesos legalmente en inglés, y en japonés ronda de los 100 a los 150. Y por último tenemos al Cybertech Alligator, carta última incluida en el set de G3, y esta carta ronda de los 50 a los 70 pesos. Carta ultra rara y la verdad está muy bonita. Continuemos. Y pues por último las dos tarjetas promocionales que, como ya mencionamos, salieron en las guías del videojuego. Continuemos. Ok,
Antes que nada, aclarar que era un juego del año 2000. No se podía exigir demasiado, pero daba un perfil muy bueno para hacer un juego del año 2000. Existían distintos enemigos a los cuales enfrentarte, o sea, puedes escoger entre varios. Lo que fue un juego en historia muy completo, a diferencia de nada más estar enfrentándote a ciertas personas. Tenía una historia muy extensa. Aquí tenemos una foto de cómo se miraba el juego de Game Boy en ese entonces. Lo ven muy retro. Parecía como el estilo de los juegos de Pokémon. Nada más que aquí ya empezábamos a ver cosas de colores. Ahorita les voy a poner la portada de lo que era el cartucho para que lo aprecien y vean cómo es. A continuación les mostraré este póster que fue el promocional del torneo en ese momento. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 3 Holy God Advent Official Tournament Street Duel Legend of Power. Así tan grande, así como ahí como dice Street Duel Legend of Power, así se le conocía. Estos torneos se celebraron el 25 de julio al 20 de agosto del año 2000. El ganador, por supuesto, en el primer premio, ya estábamos hablando hace rato, se iba a llevar una Dark Magician Girl secreta. Y una rara, del segundo al octavo lugar se llevaban una Dark Magician Girl en su versión rara. Que aquí estaré poniendo las imágenes. De este lado tenemos la Dark Magician Girl secreta. Y de este lado tenemos a la Dark Magician Girl rara, G3. Se lanzaron aproximadamente 300 tarjetas secrets y 2400 raras, por lo que se calcularon 100 torneos diferentes durante esos 3 días. O sea, se estaban haciendo 100 torneos durante los 3 días. O sea, fue una locura. Los horarios de recepción fueron a partir de las 10 a.m. Y los números de participantes por cada torneo eran 32 personas. Además, Weekly Shonen Jump, la número 46, que salió en el año 2001, hicieron la planificación de la lotería. En ese momento produjeron adicionalmente 100 cartas Secret Rare de la maga oscura y 400 raras. Luego de la primera impresión del Starter Deck del 2018 de no sé qué, hubo 10 impresiones de Dark Magician Girl Secret Rare en esto. O sea, estamos hablando que cuando salió el Starter Deck en el año 2018, sacaron 10 impresiones más de la Dark Magician Girl secreta. Así lucía la Dark Magician Girl Rare, apodada como la chica rara, así le decían, la chica rara. Hoy en día está valuada en unos 40,000 pesos, o sea que estamos hablando alrededor de los 1,800, 1,900 dólares. Así lucía la Dark Magician Girl Secret, y esta la apodaban como la chica secreta. Hoy en día valuada en 90,000 pesos, que son por ahí como unos 4,200 dólares aproximadamente. El siguiente aviso que les muestro aquí en pantalla es información del precio de compra presentada por la tienda japonesa de tarjetas conocida como Endai TSG, donde ya empezaron a verse precios así súper altos, ¿no? Y empezaban a promocionar lo que era el Blue Ice Festa, que fue entregado ese mismo año. Haremos un video de Blue Ice Festa más adelante, ya que es una de las cartas más simbólicas del año 2000 en el mundo de Yu-Gi. Y con esto concluimos lo que es G3 DDS. Gracias por quedarte y aprender un poco más sobre el mundo del Yu-Gi. Seguiremos haciendo más videos, sobre todo de G4, G5 y G6. Una vez sabiendo el punto fuerte de todos estos movimientos y de todas estas cartas, empezaremos a ver cartas más antiguas que rondan de 1999 al año 2000 y después nos seguiremos con los videojuegos en inglés. Gracias por tu atención, espero este video sea de tu agrado. Te saluda el tío Ferrer y que tengas una buena tarde. Bye.
生きるために置き去りにした幸せ偽ることですがって踊ってたただの幻に瞳閉じた視界の果てで君の笑顔を探してた揺れている面影に僕らは夢抱きかけ抜けてくそういつの日か胸にしまってたこの想いもう一度握りしめて今ラスラスコーラス最後のラいくつ僕のターンからの君のターン邪魔したってほんとまだまだ切り開くつけなとめ誰のためのターンでやった僕のターンあなたから言っても最高のデュエルラッシュなラッシュが止まらない超速的破りでだって窮屈な理屈がつまらない変則で未曾有のゲームつまりワッチャーとらわれないで君もワッチャー縛られないでだから楽しんでけ僕のロードだ Yeah まだ全然足りない新しいルールで時代を作ってけなんじゃ終われないそう笑って泣いて反撃勝って一発勝ってベイベーダッシュゴーダッシュステップダンダンダンダンダンダンダンダッシュゴーダッシュ進め僕たちのロードあなたと飲んでも七折り型破ったマイロードララララララララダッシュゴーダッシュダッシュダッシュゴーダッシュラララ